Miércoles de clase, miércoles de compartir un poco de todos estos datos que vamos encontrando en este término de lo que tiene que ver con canto. Y antes de empezar, agradezco a Fernanda Rendón por estar aquí con nosotros y se van a ir uniendo seguramente algunos más invitados. Muchísimas gracias y vamos a empezar con el término. ¿Qué es la odeología? Odeología es un término que Pereló, eh, Jorge Pereló y Gilberga, fue un destacadísimo foniatra del siglo pasado que se dedicó a introducir ya con términos en español el trabajo médico foniátrico y lo trajo desde Europa hacia España, y bueno, de España pues se ha venido conociendo hasta ahora. Entonces, él parte desde el punto de vista de este término, crea una palabra, un neologismo que se llama o que se lee como odeología. Y voy a ir leyendo esto, compartiendo con ustedes, y vamos a ir platicando en relación a esto. Dice, para explicar la función rectora de las premisas, se debe tener referencia del concepto de odeología. Odeología. Para ello, utilizaré como punto de partida un fragmento de un breve artículo, que es la odeología, que está en este enlace. Obviamente después les puedo pasar el blog y ustedes pueden volver a releer esta charla. Odeología es un neologismo. Neologismo significa una palabra nueva o una palabra que se compone o que se construye. Del griego ode, que significa canto, y logos, estudio, tratado. Este término es acuñado y empleado en una enciclopedia sobre el estudio del canto del autor doctor Jorge Pereló, foniatra, y cuenta con la colaboración de la maestra soprano Montserrat Caballé y Enrique Guitar, actor. Con este nuevo término pretende establecer una postura científica y crítica del estudio del canto. Y menciona que el canto requiere el empleo de una buena parte del cuerpo humano. Y continúa que, por esta subordinación, el canto se engarza en la biología y paga tributo a las leyes físicas y fisiológicas. ¿Qué quiere decir con esto? Que el cantar no está separado del trabajo físico, o que por alguna extraña razón o toque de los dioses, significa que nos vamos a separar del mundo de las leyes físicas, de las leyes de la termodinámica, del movimiento de los cuerpos. Bueno, mientras le damos entrada a otra alumnita que por aquí se quiere meter. Ya está. Muy bien. Ya está. Y muy bien. Bienvenida, Lupita. Diciendo esto, entonces el canto no se separa de la cuestión física. No están separadas. Como decía, algún toque de Midas y ya nos va a hacer como ya somos grandes artistas, entonces las leyes terrenales no nos van a afectar, todo lo contrario, siempre vamos a estar sujetas a ellas, y en el canto es siempre así. Luego continúo, una clase con base en estas premisas contendrá, por un lado, una relación estrecha con los medios que informan los avances y descubrimientos en los perennes misterios del cuerpo humano, mejorando y actualizando el conocimiento de la mecánica funcional. Y por el otro lado, incidirá desde el inicio la formación del cantante de la mano del hecho científico, concretando así su formación holística del futuro artista, que a fuerza de práctica y análisis racional de la misma, tendrá un viaje a puerto seguro. Estos conceptos son algo que ya hemos trabajado como alumnos y también como docentes en esta metodología. Y con base en estos términos, en esta idea de la audiología, propongo las siguientes premisas dentro de este marco teórico. Primera premisa: cantar adecuadamente es aprovechar de manera eficiente, en términos físico-acústicos, los huecos bucofaríngeos, potenciando, amplificando al máximo la voz
que es vibración proveniente de la caja de voz, o lo que nosotros también conocemos como laringe, la zona del formante cero, con el objetivo de fonar para emitir una melodía afinada en un contexto musical. Esto puede incluir texto y por lo tanto un lenguaje, idioma o lengua o dialecto con la intención preferentemente de comunicar. ¿Se acuerdan que siempre en la primera clase es qué es el canto? Partimos de una definición. Bueno, pues cantar es aprovechar los huevos. Así lo resumimos. Esa es la primera premisa de canto. Segunda premisa, cantar adecuadamente es hacerlo sin cansancio, sin alguna clase de dolor, breve comezón o ardor. Esa es la segunda premisa. La tercera premisa, cantar debe resultar en sonidos agradables y de buena calidad sonora, que es la fonogenia vocal, siempre con base en la primera y en la segunda premisa. Cualquier ruido en la fonación es un error en la colocación y de continuar persistiendo, se puede transformar en un tema de salud anatómico funcional. Esa es la tercera premisa. La cuarta premisa. Se dice que se logró la colocación adecuada y correcta cuando se aprecia el aumento del volumen o potencia al momento de la emisión, tomando en cuenta y en todo momento la primera, segunda y tercera premisa. Ahora vámonos con la quinta premisa. Son base para el trabajo del canto de acuerdo a esta metodología. Al cantar, se debe tener en cuenta la diferencia entre los conceptos de fuerza y esfuerzo. Y se dice, el cantante usa la fuerza como suma al acto fonatorio, es decir, la fuerza bien aplicada procura estabilidad, proyección en la emisión y direcciona, ayudando al sostenimiento del andamio vocal, un concepto de Neria, de la maestra Neria, que es, pero en una acción consciente, muy consciente, teniendo presente y considerando adecuadamente las premisas 1, 2, 3 y 4, contribuyendo sanamente al acto de cantar. Ese es el cantante. Y el gritante usa el esfuerzo como reflejo a la sensación constante de la pérdida de control. Constantemente cantando, pierden el control y entonces usan el esfuerzo para tratar de retomar el control, siendo un peligroso intento por recuperar este control en todo momento en la emisión, en un intento de continuar por fuerza la fonación, acto contrario a las premisas primera, segunda, tercera y cuarta. Estas premisas se deben de considerar rectoras. Y aquí esto también está dirigido para los maestros que ya trabajan con esta metodología. En la planeación docente, así como en el diseño de estrategias educativas y materiales y recursos didácticos, estas premisas son rectoras. También rigen lo siguiente: en el aprendizaje del alumno y en su práctica, como en una segura referencia proprioceptiva. Si recuerdan, cuando estamos trabajando, les digo, ¿cómo lo sientes? ¿Te acuerdas de este sonido? O búscalo por este lado o búscalo por aquello. Pero siempre buscando mejor volumen, siempre que no duela, que no lastime, ¿sí? Y que sea fácil, que no haya ruidos extraños. Esa es una constante pregunta. Siempre estamos checando esas 5 premisas básicas en la práctica del canto. Si yo estoy cantando, hasta lograr que el alumno entienda esto, si ya está cantando y entonces canta y hay dolor, está yendo contra la premisa. Si está cantando y hay ruidos, está yendo contra las premisas. Si en vez de cantar con fuerza, pero de una manera controlada, dirigida, equilibrada, lo está haciendo bien, pero si no lo está haciendo bien, va a tener molestias o cansancios extremos con poco tiempo de canto. Y eso está hablando de que está yendo en contra de las premisas. Entonces, las premisas rigen
la parte educativa, que es el maestro de canto, y la parte del alumno. Dice, estas actitudes se consideran siempre presentes en el proceso enseñanza-aprendizaje del canto, en cualquier espacio que es el aula, el foro, el escenario, el teatro, etcétera. Y en el tiempo artístico que denominamos como, por ejemplo, una presentación, el montaje, la revisión, la clase, etcétera, considerándose como el ambiente de aprendizaje definidas por el marco teórico ideológico de lo que es la odiología, establecida por J. Perello como una postura científica y crítica del estudio del canto. Básicamente, eso es el proceso de las cinco premisas de la odiología. No se cumple el objetivo de estas premisas cuando si hay aumento de volumen, pero hay sensación de incomodidad. Otra forma de no cumplir las premisas es si no hay dolor en la emisión, pero tampoco hay aumento en el volumen. Obviamente, cuando estamos hablando de alumnos noveles que van desarrollando poco a poco su voz. Cuando ya hay un desarrollo, es difícil que encontremos este mayor volumen porque llega a un máximo, pero también no hay dolor y no hay manifestación de cansancio. Y entonces lo estamos haciendo bien. Otro, por ejemplo, cuando hay dolor al momento de la emisión, pero no tiene crecimiento del volumen. Cuando el alumno no presiente una referencia sólida para su aprendizaje. Es decir, entra el alumno y sale sin nada. Entra a la clase y sale sin nada. No tiene referencias. No sabe qué buscar. Las 5 premisas le permiten saber hacia dónde buscar. Cuando él está solo, cuando él está practicando frente a su espejo, frente a su canción, frente a su repertorio, él tiene esas 5 premisas que con sus referencias propioceptivas le van a guiar. Vas a ver del volumen, vas a ver del dolor, vas a ver de la sensación y del esfuerzo, etcétera. Siguiente elemento, cuando no se cumple el objetivo de estas premisas, cuando el maestro de canto, el docente, no planea en relación a estas premisas, ni crea estructura de clase, simplemente se sienta, repite en el teclado muchas veces ciertos ejercicios y con eso considera que ya le dio clase al cantante. Eso no es una clase de canto odiológico o sobre los términos o marco teórico de la odiología. Ese es un entrenamiento de otra escuela o de otro punto de vista. Pero desde el punto de vista odiológico, eso no es una clase porque no tiene estructura ni tiene elementos rectores. Es una improvisación a veces. El siguiente, cuando no hay avances ni resultados visibles en la voz del alumno. Una clase es suficiente para que se noten los cambios en la voz. Si ustedes después de 3 a 5 clases, incluso en una segunda clase, no notan resultados visibles, hay que revisar su propio trabajo como docentes, hay que revisar su propio trabajo de la mano con el docente y el alumno y ver si es un tema de estructura, si es un tema de premisas, si es un tema de colocación, si es un tema de diferentes ámbitos, incluso si es un tema de salud. Y entonces derivarlo a quien corresponde. Bien, enlaces revisados, que es la ideología, van a estar en el blog que siempre les comparto. Y está la biografía de esta cuarto volumen de Ofoniatría Estética, de canto-dicción, de Pereló, Cabalé y guitarra. Una cantante, un actor y yo un foneatra en unión para crear este material. Es un material muy interesante que estoy preparando para los que quieran seguir esta clase y que vamos a ir revisando poco a poco los miércoles. Las premisas que todos hemos trabajado como maestros, pero sobre todo como alumnos de este sistema, de este método. Cantar adecuadamente es aprovechar de manera eficiente los huecos bucofaringios. Cantar adecuadamente es hacerlo sin cansancio. Cantar debe producir sonidos agradables y de buena calidad sonora. Se dice también que debe haber potencia
obviamente, como lo hemos visto en ciertas zonas, pero siempre hay un desarrollo de volumen. Y la quinta, al cantar se debe tener en cuenta la diferencia entre la fuerza y el esfuerzo. Nosotros cantamos con fuerza, no con esfuerzo. El esfuerzo duele, la fuerza direcciona. Y nos vamos a la charla en donde me gustaría que me dijeran si tienen algún comentario, alguna observación y una experiencia, que puede ser también eso, una experiencia en relación al tema de las premisas, tanto en el caso de Fernanda como alumna y en el caso de la maestra Lupita como docente de canto. ¿Quién dijo yo? Yo, Muy bien, Fernanda, adelante, te no, cedo sí, la de voz. hecho, desde las primeras clases que fui, sentí los cambios con cada una de las técnicas que me enseñó, y así, pero seguí practicando con los ejercicios, con las grabaciones, en mis ratos libres, ¿no? Que de repente tenía que lavar y así. Y entonces, me ponía a practicar y la verdad, sí he sentido el cambio, ¿no? En mi voz, nunca sentí las, ¿cómo se llama? Molestias, nunca sentí nada de eso, porque, pues, justo creo que con eso lo hice bien. No sé usted cómo me vio en ese tiempo. Mira, aquí es muy importante mencionar algo y creo que estás dando en el clavo de lo que estamos conversando, de la intención de las premisas. Las premisas, estas 5 premisas son rectoras porque van a gestionar por parte del maestro, por parte del docente de canto, van a gestionar una finalidad muy concreta, que el alumno no busque sin una brújula. Es decir, tú, por ejemplo, dices, bueno, yo fui a 2, 3, 5, 10 clases, pero ahorita no estoy yendo. Pero a pesar de que no estoy yendo, sigo practicando. Y entonces, ¿cuáles son los errores que yo no debo de cometer como alumna? Que yo ahorita no estoy yendo con mi maestro, pero que sí sigo, que sí sigo haciendo. Bueno, pues primero, que no me duela, ¿no? Segundo, que mi voz va creciendo. Es decir, tú misma, bajo estas premisas que hemos trabajado, aunque sea 1 o 2 o 3 clases, quedan tan interiorizadas en el alumno que a lo mejor se somete por cualquier circunstancia a una búsqueda personal, a una búsqueda este, autodidacta, pero estas 5 premisas le permiten encontrar el camino de ciertos o de grandes avances. Entonces, por eso creamos las 5 premisas, por eso creamos este punto de vista en la cuestión del trabajo. No se necesitan 100 clases para notar cambios, se necesita una clase nada más. Y esa va a crear, si integramos las premisas, las 5 premisas básicas de la audiología, eso va a permitir que el alumno se vaya y por su propia cuenta, por su propio gusto, en una fiesta, a lo mejor en una presentación, en algún palomazo, se acuerde, yo tengo que cantar así sin que me duela, tengo que cantar así sin esfuerzo, tengo que cantar así de cierta manera, ¿sí me explico? Y creo que lo que estás diciendo es precisamente el objetivo principal de gestionar o de proponer y en el término de la clase aplicar las premisas. 5 premisas básicas, 5 premisas principales que son rectoras tanto para el maestro, para el docente, como para el alumno. Lupita, te escucho, Lupita. Bienvenido, maestro Omar. Gracias por participar. Hola, buenas noches a todos. Bueno, en Buenas relación noches. a lo que estábamos platicando como del alumno, creo que a mí me ha funcionado mucho en su tiempo, el ser constante, con mis clases, porque cada vez como que había más conciencia de sensaciones, ¿no?
Entonces, lo que yo le decía justamente el día de ayer a mis alumnos es que como que varios tenemos diferentes formas de aprender, unos lo escuchan, otros lo sienten, etcétera. Y yo les decía que era como importante, a lo mejor tienes más la habilidad de sentir, como es mi caso, pero les estoy pidiendo que también empiecen a escuchar, porque creo que es muy importante si empiezas a desarrollar la otra, porque si tienes las dos, es como más fácil, ¿no? El escucharlo y el sentirlo. Entonces empezamos a trabajar en base a eso, les pedía que escucharan mi sonido, hacíamos que ellos lo hicieran, los grabábamos, tratábamos como de encontrar qué era lo que, en qué se parecía, etcétera, y eso ayudó mucho. Y de repente, o sea, como que el cambio fue muy rápido, y de repente yo me decían, es que ya lo siento acá, ¿no? O sea, y lo escucho aquí, y de ti lo escucho acá. Entonces, fue como algo muy padre porque, pues, esta práctica no fue como, pues, demasiado rápida en una clase, ¿no? Obviamente, ya venimos con tiempo atrás trabajándolo, pero sí con la idea de desarrollar la otra, habilidad. Pues, yo personalmente en el canto, eh, pues, es que teóricamente aprendí a cantar con usted y siempre he cantado con usted. Entonces, nunca he sentido como molestia, ni nunca me he quedado afónica, nunca me he quedado, o sea, nunca. Siempre puedo decirle que estoy cómoda, me siento tranquila. Cuando no puedo alcanzar mis notas agudas, entonces es cuando sé que no estoy colocada, cuando sé que me falta, quizás hacer un poco más de cobertura, eh, por la misma zona en la que estoy, ¿no? Pero realmente, pues, nunca he tenido como pues, este tropiezo de sentir alguna molestia. Entonces, no sé cómo se sienta, pero, siempre ha sido muy cómodo y mis alumnos siempre me dicen que, pues, que todo bien y se escuchan bien cuando terminamos y creo que eso es buena señal. Sí, lo que tratamos de hacer con las 5 premisas, maestra, es lo siguiente. Al momento de estar trabajando con el método que hemos estado compartiendo, que he estado compartiendo con muchos alumnos, en este caso con usted, desde hace mucho tiempo, lo que estamos tratando ya hacer es llegar al siguiente nivel. Vamos, en un estudio de trabajo, en un estudio de práctica, en la praxis, lo que hacemos es ir convenientemente juntando las experiencias del trabajo, en este caso, el trabajo y la enseñanza vocal. Es el primer nivel. Es justamente la clase día a día. El siguiente nivel es precisamente el emparejamiento o digamos, el aglutinar toda esta práctica en una suma de experiencias empíricas y de ahí, de esta práctica, extraer como que las perlas, lo más importante, lo más relevante y sobre todo el trabajo que sí funciona, las dinámicas que son útiles y las que no se desechan o se reconvierten o se mejoran. Eso es parte del método o del método científico. Este es el segundo nivel. Ese es juntar esas experiencias y de alguna manera establecer una estadística de decir esto sí, esto no. Y lo que sigue ahora es plantear el trabajo metodológico desde un punto de vista, desde un marco, en este caso teórico, metodológico, ideológico, que es la ideología, desde la foniatría, que es la parte más científica que existe del canto, ¿no? Esto no me lo estoy inventando yo. Esto yo parto de un método que está sustentado en la ciencia médica, en las ciencias de la salud y también, como decía yo al principio, en la parte física, en las leyes de la física. Esto no es porque estés tocado por Dios y de repente te llegue. No, esto es trabajo de investigación. Entonces estamos en este tercer nivel. Ojalá llegara yo en vida, no creo que llegue, porque esto lleva muchísimo tiempo y trabajo a un metaestudio
para empezar, un estudio controlado y luego después un metaestudio de mucha más gente. Eso sería un sueño. Pero no, yo creo que mi vida no me va a dar para eso. Pero para usted, maestra, yo creo que va a ser la que le va a corresponder hacer este estudio. Sobre todo, por ejemplo, a la maestra Usuri, a la maestra Ternado, a todas aquellas personas que se han unido a este método, que han vivido la experiencia y luego después han establecido los resultados. Por ejemplo, usted me habla de resultados que ha hecho con sus alumnos. Perfecto. ¿Y ha seguido la metodología? Sí. ¿Y cuál es el resultado? Pues el mismo. Pareciera en sus términos que como maestra que pues ha sido muy bonita, ¿no? Muy, muy fácil. Pero el trabajo de empezarlo a hacer y de empezarlo a llevar a cabo y de quitarlo la paja y poner solamente lo que nos permite estructurar sanamente, adecuadamente, prácticamente y sobre todo con resultados tangibles vistos y dichos por el alumno. Yo puedo decir que mis alumnos son lo mejor de todo, pero eso no significa nada. Si yo tengo un alumno de 3 años y no ha hecho nada, no ha avanzado nada, francamente, ahí yo estoy faltando a las premisas, faltando a la verdad. Entonces, yo creo que la sexta premisa se puede escribir como eso, ¿no? Como una cuestión ética. Pero bueno, ese es otro tema. Ahorita vamos con las 5. Entonces, si la premisa dice en la primera, si en la primera premisa dice que cantar es aprovechar, cantar adecuadamente es aprovechar de manera eficiente en términos físico-acústicos. No está diciendo que me sienta yo mejor, que, no sé, otras cuestiones que son buenas, que son útiles, pero yo estoy hablando de un tema crítico y científico, tangible, medible sobre todo, en los huecos bucofaringeos. Eso es una ley dentro de nuestro aparato, ¿no? Y potenciando o amplificando al máximo la voz que es vibración proveniente de la laringe, con el objetivo de fonar. ¿Y ya para qué? Bueno, pues ya está más adelante, ¿no? Hacer melodías en contextos musicales. Para las personas que han vivido el proceso y que lo han vivido como usted desde el principio, esto no es nada nuevo. Esto es como una repetición de un viejo tema que hemos estado compartiendo y viviendo. Para nosotros así es. Pero seamos realistas y honestos, maestra. Yo he tenido otros maestros y usted ha tenido otros maestros. Y entonces el tema es que no resulta como nos dicen. Y entonces no es en contra de ellos, no es en contra de sus personas, es en contra del argumento. Y el argumento es que ha faltado ese trabajo, sobre todo porque al decir que hay 5 premisas, alineamos el término teórico del canto. Porque vas con un maestro y te dice una cosa. Y a lo mejor te está diciendo lo mismo, pero usa otras palabras. Y entonces llegas con otro maestro y te usa otras palabras que a lo mejor te está diciendo lo mismo, pero el alumno se confunde, se pierde. Que ese tema también es otro para otra premisa, el lenguaje. Porque la idea de establecer estas premisas es establecer la base teórica, ideológica del método para que sea un lenguaje común entre los cantantes. Y es una aspiración enorme, yo lo sé. Es es un sueño loco, pero así es como empiezan las grandes revoluciones, gota a gota. Y yo no soy el artífice solamente de esto, yo solamente estoy juntando algunas ramas de un movimiento que empezó desde hace muchos años. Primero con este maestro que lo retoma también Bañó, el maestro Fernando Bañó de España, que lo retoma algún maestro cubano, que no recuerdo su nombre, se me fue, y también lo retomó en su tiempo el maestro, se me olvidó su nombre también, un argentino maravilloso y que tiene una línea de trabajo muy interesante. Pero todos hablan de la necesidad del trabajo científico en el canto. Todos hablan de la necesidad de establecer términos comunes, tanto en la técnica como en la expresión. Y es un esfuerzo y una propuesta para precisamente delimitar
el alcance del método, porque estamos hablando de cantar, y su idea es, al establecer un marco teórico, podemos hablar de lo mismo, podemos hablar entre maestros de lo mismo, y entonces al hablar un mismo lenguaje, la formación estructural, la formación de ideas converge y crea sinergia. Y esa es la idea, que vaya creciendo y que vayamos obteniendo de nuestra experiencia desarrollos. Si estas premisas, independientemente del sistema, estas premisas permiten al docente regir su trabajo, planear su trabajo, preparar su metodología y sus herramientas, su didáctica, y entonces también le van a permitir al alumno crecer de manera exponencial su entendimiento, su conciencia con el tema de su propiocepción, ¿no? Eso va a ser detonante, y por eso el sistema funciona, porque es resultado de lo mejor en 5 cosas básicas, aparentemente simples, aparentemente sencillas, pero que son resultado de una suma de voluntades y de trabajo que ahora se ve con algunos alumnos que ya, digamos, son como la segunda generación después de mí, ya son sus alumnos. Los alumnos de la maestra Lupita ya son mis nietos musicales, ya no son mis alumnos, yo ya no los veo, pero esta realidad o este trabajo ya llega a ellos. Para ellos es algo normal, entonces, cantar sin dolor, lograr sus agudos, que el sonido esté arriba, con 2 o 3 clases o no sé cuántas, lo han logrado y es algo común. Y la idea es esa. ¿Y por qué surge todo este planteamiento? Bueno, en mi experiencia, lograr esta premisa o lograr estas premisas me llevó pues, alrededor de más de 20 años. Más de 20 años trabajando, indagando y preguntando y leyendo y investigando. Y resumirlas en 5, pues es un logro personal, pero también resultado de mucho trabajo. Digamos, no me gusta decir la palabra resumir, pero sí generar conceptos que sean pedagógicos, bien claros, que no nos andemos con otros rollos, sino directamente qué es lo que necesita el alumno para saber al momento de practicar, qué es lo que necesita el maestro a la hora de dar su clase de canto. Sí, está como bien genial esta parte de como resumirlo en 5 puntos importantes, en premisas, porque sí es muy cierto, o sea, vas con un maestro y te dicen una cosa, vas con otro y te dicen otra cosa, y lo que tú conocías como colocación en otro lado, pues nada que ver, ¿no? O te explican otras sensaciones, pero bueno, o sea, también creo que ha sido mucha falta de información y que a veces pues caemos en el error de solamente enseñar con lo que quizá puedes llegar a sentir, ¿no? Porque aquí, o sea, por ejemplo, me entró la duda de qué pasa con las personas, o sea, porque yo conozco personas que, que han cantado bien desde siempre, ¿no? O sea, que a lo mejor no han tomado una clase como tal y que pueden llegar bien a sus agudos o que son impostados por naturaleza. Entonces, por ejemplo, estas personas pues no sé, o sea, usted qué piensa, ¿no? ¿Cree que sean un riesgo para la comunidad estudiantil? Yo creo que si no se preparan, sí, pero a veces creo que esas mismas personas, pues ya suenan y ante los oídos del mundo normal, pues ya cantan. Bien. Entonces, Perdón. ajá, sí, mi pregunta es esa, o sea, ¿qué pasaría ahí? Yo lo que comento es lo siguiente en relación a eso y en relación a la experiencia que tengo. Es aprender canto para muchas personas ha sido ir investigando entre un maestro y otro y encontrando las cosas a como Dios nos da a entender. Y eso lleva años de trabajo. La idea de crear las premisas es crear una conciencia o la semilla de una conciencia, teniendo referencias claras en la práctica docente o en la práctica del alumno.
Aquellas personas que tienen habilidades natas para cantar, muchas lo han dicho, dicen, yo la verdad eso de enseñar no se me da porque yo ni sé cómo lo hice, pero lo hice. Otras dicen, no me imiten. Por ejemplo, hay maestros de ópera de la vieja escuela que dicen, a mí no me imiten, yo no soy buena referencia. ¿Por qué? Pues porque yo aprendí a cantar con esta maña, ¿no? Por ejemplo, hay cantantes que para cantar el agudo levantan la cara. Hay otros que se ladean, ¿no? Porque levantan el cuerpo, que lo bajan, que tensan. Y para ellos es algo necesario para su emisión. Y si el alumno copia eso, pues ya se llevó un defecto, ¿no? Entonces, la premisa habla de cero cansancios, cero ruidos, ¿sí? Y entonces el alumno se vuelve crítico. Eso es peligroso. Es un acto revolucionario porque el alumno de canto normalmente o regularmente es un alumno pasivo, totalmente pasivo, en donde lo que dice su maestro es ley. Tanto es la tradición que si usted pone en el currículum, yo soy alumno de tal persona, o sea, lo van a reconocer por el trabajo de su maestro. Habría que tomarlo en términos generales con mucho cuidado y ya en términos particulares definir desde este punto de vista estas premisas, porque estas premisas van a ayudar al alumno a cuestionar, a criticar el siguiente maestro que se presente en ellos. Y hablando de que la crítica no es a la persona, es a observar los resultados. Bien definido debe de estar esto. Si tu trabajo como docente es bueno, el alumno te va a respetar porque él va a sentir que está avanzando. No necesitas 10 clases para avanzar, necesitas una. Y se nota, es inmediatamente. Y a la siguiente clase el alumno siente que avanzó. Y sobre todo, que puede caminar solo desde el principio. Que esa es la idea. El alumno no debe estar siempre pegado al profesor. Todo lo contrario, el alumno debe de siempre buscar su independencia para poder enfrentarse al trabajo en soledad, como lo hacemos todos los cantantes cuando estamos frente a un grupo de personas haciendo nuestra labor. Entonces, no es sencillo, porque esto va a permear en las personas, no sé si me toque verlo en esta generación, pero tal vez en sus alumnos sí, en donde el alumno critique directamente al maestro, le diga, oye, tengo 3 clases y yo no noto cambios. ¿Sabes qué? ¿Desde cuándo me dices que yo voy a alcanzar a mis agudos y resulta que yo no tengo agudos? Oye, ¿qué está pasando? Tú me dijiste que yo debería cantar de cierta manera y yo no estoy logrando nada, ¿no? Entonces, la premisa va a ser así, va a ser crítica. Y esa es la idea de la premisa, que rija el trabajo docente, que lo cuestione, pero también que le permita al alumno observar ese simple detalle, cómo le puede salvar su voz o dirigirlo, encaminarlo a un maestro que entienda mejor el trabajo docente y lo que se pretende de un maestro de canto. No sé si con esto he contestado tu pregunta, maestra. Sí, sí, me va quedando más claro. Muchas gracias, profe. Como ahora lo veo más como una forma de decirle a un novato qué debe o qué no debe de sentir en sus clases de canto, y entonces en base a eso el poder seguir tomando o no sus clases, ¿no? Porque nos hemos Porque enfrentado, perdón, maestra, discúlpame sí, que te interrumpa, nos hemos enfrentado que llega un alumno 3 clases, 5 clases y se va. Está bien, qué bueno que busquen, porque a lo mejor nuestra personalidad nos dio los tiempos, las lluvias, la pandemia, no sé, etcétera. Son miles de razones. Como Fernanda dijo, usted ahorita no he ido, no te preocupes, pero dice, y yo practico sola, y yo practico con esto que usted me dijo. ¿Cuáles son? Estas 5 cosas. Y ella puede seguir. Y si se enfrenta a otro maestro que le quede más cerca, que más barato, más caro, que esté de moda, etcétera, ella va a tener estas 5 premisas. ujú, Y estas 5 premisas le van a permitir aprovechar mejor su clase
atender al maestro, pero sobre todo diferenciar el trabajo que va haciendo dentro de sí misma. Si hay dolor, hay molestia, dice, no, esto no está resultando. Sí. Si yo estoy en 2, 3, 4, 5 clases con este maestro y mi voz no ha cambiado, ¿sí? Algo está pasando. Y no necesita ser maestro, no necesita llegar al final. Dígame, maestro. Profe, bueno, o sea, hace como mucho hincapié en que puede ser 1, 3, 10 clases, ¿no? Pero habemos alumnos que a lo mejor nos cuesta mucho, ¿no? Como generar estabilidad y quizás lleve más tiempo. Creo que también eso es importante decirlo, ¿no? O sea, creo que depende mucho de la conciencia de la persona, porque yo creo que decir que son limitadas a 3, 5 clases puede ser como algo erróneo para el que lo está leyendo, ¿no? Es decir, no entiendo. Es decir, ¿5 clases son suficientes o no son suficientes? ¿O cómo sería la pregunta? O sea, es que más bien, o sea, como dice Mafer, ¿no? O sea, yo tengo, no sé cuántas clases fue, 5 o 8 clases, no sé. Y con esas estuvo, ¿no? Y con esas se siente bien. Pero habrá gente que a lo mejor le cueste más clases, ¿no? Y creo que es importante resaltar esa parte de decir, pues depende mucho como también de tu parte auditiva o sensorial, ¿no? O sea, depende mucho de esa parte. Sí, pero dejando de lado Ah, las, sí, claro. las habilidades innatas o las capacidades innatas, quiero decir más claramente, porque las habilidades serían las que obtenemos, las rectoras van a permitir a la gente que tenga poco talento, medio talento, mucho talento o sobrado talento, regir su práctica personal, independientemente si es una clase o 10. Ese es el tema principal o el objetivo principal de las premisas. Las premisas van a ser rectoras y son rectoras precisamente por eso. Porque, como dice aquí el tema, abajo lo voy a poner en la hojita azul. Ahí está. Estas premisas se consideran rectoras en la planeación del maestro. O sea, él va a preparar su clase diseñando las estrategias educativas, materiales y recursos didácticos, poniéndolas a prueba al momento de la clase con todas estas premisas. Cuidar la fuerza, cuidar el volumen, ¿sí? Cuidar el aprovechamiento de los recursos que tiene cada uno. Pero, y es lo más divertido, porque aquí el alumno se convierte en un actor no como un niño que lo escogen para que sea el árbol, sino es un actor activo en el proceso de aprendizaje, muy activo, porque cuando se lo lleva a su casa y practica, sus referencias son propias, no son del maestro, no son de lo que le dijo una persona fuera de ella o fuera de él. Sus referencias son personales, son propias. Y dice, en el aprendizaje y práctica del alumno, como una segura referencia. ¿De dónde? Dentro de ti. Así tenga una, así tenga 10. Así tenga poco talento, así tenga mucho. A eso me refiero con esto de pocas o medianas o muchas clases. Espero haber contestado. Entonces, por eso desarrollamos, por eso es la idea de partir de premisas que rijan tanto al primer actor como al segundo, y que no porque sean distintos en diferentes lugares, sean menos o más apreciados. Todo lo contrario, el rol del maestro o el rol del facilitador, a mí no me gusta esa idea, pero el rol del maestro de canto esté bien integrada sobre cuál es su intención educativa y que cuál es el propósito del alumno cuando se lleva esa hora de clase y se le lleva a su casa, se le lleva el trabajo, se le lleva su vida. Es más fácil que olvide cómo colocar y que vea al maestro ahí levantando la manita. No, es que hazlo así. ¿Cómo? Así. ¿Qué es así, maestro? Pues así, ¿no? Al maestro proponga metáforas, prepare clase y cree un propio sistema que le permita al alumno generar esa referencia dentro de sí mismo. No con las palabras que le haya dicho el maestro, sino cómo lo sintió, cómo lo estableció. Y el alumno tiene 5 referencias muy claras, muy definidas desde este punto metodológico.
¿sí? Cantar es aprovechar huecos, que es en resumen, que es Ok. el tema, ¿no? Es aprovechar los huecos. Luego, que no duela, ¿sí? Y luego que se escuche bonito, ¿sí? Y que el volumen, cuando encuentro mi voz, el volumen empieza a aparecer. Yo no necesito hacer cosas mágicas para que el volumen aparezca. En la cuarta dice, no, perdón, en la quinta, entender que cuando me duele, estoy haciendo un esfuerzo. Que cuando mi voz se proyecta, entonces estoy usando bien la fuerza. Ya. Y parece que es sencillo, pero es eh, bastante aclarador. Ujú. Yo fui alumno alguna vez, yo fui alumno y yo tuve muchas vivencias con maestros de canto, muchas. Unos maestros me parecían maravillosos, otros maestros me parecían muy simpáticos, otros maestros me parecían pues muy buena onda, ¿no? Pero yo estuve mucho tiempo a tientas y a locas tratando de entender qué era lo correcto. Y la idea de las 5 premisas establece líneas concretas, dónde seguir, dónde buscar. ¿Dónde? Pues busca tu volumen, que no te duela, y en tus huecos, y todo lo demás. Entonces resume toda esta idea en 5 temitas, en 5 preceptos, en 5 mandamientos. Mandamientos es decir demasiado, pero con esto, al buscar con estos elementos, el alumno que es curioso, que es talentoso, que se le facilita, vamos a evitar con esto que se autodestruya su voz. Y que el alumno que no tiene a lo mejor mucho talento, que no tiene mucho tiempo, que no practica mucho, pero que le gusta, pues tampoco se lastime su voz. Y que lo que vaya encontrando en el proceso de la práctica personal, que sea sano y que vaya con el maestro y le diga, oiga, mire, encontré esto. ¿Se acuerda de las 5 premisas? Sí. Bueno, pues yo estaba practicando, no me dolió, encontré esto. Ahí está el camino de la propiocepción que manejan muchos autores, de, como Isabel Portilla, que hablan precisamente de este trabajo de crear conciencia propioceptiva. Entonces, esa es la idea de las 5 premisas. Muy sencillas, muy básicas, pero que son muy útiles a la hora de establecer el trabajo, insisto, del maestro y del alumno. Lo aclara, lo definen, tan sencillo es que es para cualquiera. Entonces sí podemos decir que es para cualquiera. ¿Alguna pregunta? No sé si ya contesté tu comentario o la pregunta. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. De nada, maestra. A mí me ha funcionado, o sea, no solo yo lo he sentido, sino también ya me ha aventado rolas, ¿no? Ya he cantado, con amigos, de hecho, un proyecto ahí que hicimos, improvisado en agosto, sí estuve ahí cantando con ellos y, pues sí, y ya notaron, ¿no? También mi avance, porque sí sentí ese progreso, ¿no? Y Y lo bueno es que no solo yo, sino también ya las demás personas, ¿no? Y ya también atreverme a cantar con un público así, aunque sea pequeño, pues ya es un mega avance para mí. claro, claro que sí. Muchas gracias, Fer, por tu comentario y por haber compartido con nosotros eso personal. Y bueno, pues esa es precisamente la idea de compartir estas premisas de manera más abierta, más clara, pero eso es para los maestros. Este trabajo es para compartirlo con los maestros. Para los alumnos, mi finalidad es el resultado. A ellos no les interesa la teoría. Cuando quieres ser docente de canto
cuando quieres ser maestro de canto, tu obligación mínima es tener una formación que, que te capacite y que te dé las habilidades para precisamente crear esos resultados y lo más pronto posible. No tener a las personas 1, 2, 3 años, sino 1 o 2, 3 clases, tiene que notarse. Y lo mejor de todo, que el alumno se lleve la capacidad de hacerlo por su cuenta. Ya habíamos hablado un poco de esto anteriormente, bueno, muchas veces. Y pues nada, o sea, a lo mejor no estaba escrito en ese entonces, pero siempre es algo que cuando llegan mis alumnos siempre les digo, recuerden que no debe de doler. Si duele, me tienen que avisar para yo poder corregirles y avisarme en el momento, porque no me sirve que me avisen hasta que acabamos la clase. Al Digo, otro día. digo, avísenme luego, luego, es más, paren en el ejercicio, digo, porque no debe de doler absolutamente nada. Bueno, pues si no hay otro comentario, yo agradezco, solamente me queda eso, agradecer el esfuerzo de desvelarse un poquito con un servidor en esta charla de las premisas. Voy a tener algunos otros temas que voy preparando. A veces me lleva 2, 3 semanas y las comparto, a veces me lleva una sola semana, dependiendo la cuestión personal, porque pues también tengo vida social, tengo vida familiar, pero conforme pueda yo voy preparando los temas y y quien guste que incluirse en estas charlas, con gusto es bienvenido. Hay temas que van a ser para maestros de canto, y que van sobre esta misma idea del método Yolwar, del método que hemos estado compartiendo. Y con mucho gusto, para que sean ustedes, en el caso de usted, maestra, que es la joven, y sus próximos alumnos, pues que sean los que vayan impactando de manera positiva en las generaciones futuras y retomar el canto como un trabajo técnico, hermoso, bello, digno, pero científico y revolucionario también. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo con esto cierro y dejo de grabar. Muchísimas gracias y recuerden que la vida sin música sería un error.